Para los que no me conocen, me presento. Soy la doctora Verónica Firpo, también trabajo acá en la cátedra y bueno, vamos a tratar de charlar juntos hoy un poco sobre este tema. Ya la semana que viene vamos a entrar de lleno en los grupos de antibióticos, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es el uso racional de los antibióticos? Esto es una definición interesante propuesta por la Organización Mundial de la Salud, donde se refiere al uso racional de los medicamentos, pero nosotros lo vamos a aplicar al uso de los antibióticos, ¿verdad? Entonces, fíjense que el uso racional de medicamentos requiere que un paciente reciba la medicación apropiada a su necesidad clínica. En nuestro caso sería que reciba un antibiótico de acuerdo a la infección que pretende tenga este paciente. Y miren ustedes, en la dosis correspondiente por un periodo adecuado de tiempo, ni más ni menos, y que tenga el menor costo para él y para la comunidad. ¿A qué me refiero con costo? Fíjese que cuando uno habla de costos no se refiere solamente al costo económico. Costo para el paciente se refiere en términos de toxicidad y costo para la comunidad es en cuanto al tema de la resistencia bacteriana. Entonces fíjense ustedes que son muy importantes la implicancia de saber elegir adecuadamente un antibiótico. Entonces, medicación adecuada de acuerdo a su necesidad, dosis que corresponde, el tiempo adecuado, con el menor costo posible. Entonces, fíjense ustedes, la gran mayoría de los antibióticos se usan en patología ambulatoria, pero no se utilizan adecuadamente como uno quisiera. ¿Por qué? Fíjense ustedes, la gran mayoría, sobre todo en pediatría, son infecciones de vías aéreas superiores, donde aproximadamente el 60% son virales, y en vías respiratorias altas. Entonces fíjense ustedes ya cuál es una de las evidencias del uso inadecuado. Y en la internación, si uno fuera a hacer un estudio de todas las historias clínicas, uno se fijaría que muchas veces están injustificadas porque hay una confusión, si tiene etiología infecciosa o no tiene infecciosa, y por la duda lo cubrimos igual. Y sobre todo, lo más preocupante es el tema de la profilaxis quirúrgica. Ustedes saben que la dosis que vale es la dosis prequirúrgica, la inducción de la anestesia, y la gran mayoría, fíjense ustedes, en casi todos los pacientes el antibiótico se sigue indicando por tiempos prolongados, por las dudas, hasta que le saquemos el drenaje, hasta que le saquemos el yeso, etcétera, etcétera. Entonces, es importante conocer esto para poder resolverlo. Muy bien, veamos entonces. ¿Cuáles son las causas del uso inadecuado de los antibióticos? Uno es la falta del reconocimiento del problema, ¿verdad? Bueno, toma, total, la moxi se compra hasta por poco en los kioscos, ¿o no? La moxi, la cefalexina, y los antibióticos son de venta libre, muchos no necesitan receta, cualquiera los indica. Nadie se mete con los anticonvulsivantes, nadie se mete con las drogas para el corazón, con las hormonas, etcétera, etcétera. Pero bueno, con los antibióticos parecería ser que todo el mundo puede indicarlos y encima cualquier dosis y por tiempos inadecuados. Entonces, hay que reconocer que este problema está entre nosotros. Después, el desconocimiento médico de la patología infecciosa. Pongamos un ejemplo. Hablábamos del uso inadecuado en la patología de vías aéreas superiores. Por ejemplo, el tema de la faringitis. Ustedes saben muy bien, ¿qué faringitis es la que se beneficia con el tratamiento antibiótico? La faringitis estreptocóxica, muy bien. Y eso se ve en un grupo especial de edad, ¿verdad? En los niños escolares. Entonces, ¿por qué vemos niños de 2, 3 años, 1 año, que le diagnostican faringitis y le dan amoxicilina? Entonces, ese es el desconocimiento médico de la patología infecciosa. O el paciente con patología pulmonar que tiene bronquiolitis, indicada la ampicilina. Si uno sabe que la bronquiolitis no requiere porque es una etiología viral. Entonces, ese es el ejemplo. Después, otra causa es por usar en dosis inadecuadas, en tiempos inapropiados, sobreutilización de la vía parenteral, porque es como que da una cierta sensación de seguridad que el antibiótico intramuscular o endovenoso es mejor que el oral. Cuando uno sabe muy bien que tenemos antibióticos que concentran muy bien en los sitios de la infección y que si uno categoriza bien el enfermo, siempre la vía oral es mejor que la parenteral, ¿verdad? Aparte la parenteral trae aparejada la internación, el dolor, etcétera, etcétera. Uso excesivo de antibióticos de amplio espectro. Y esto lo vemos muchas veces acá en las salas de internación. Que
que no se tiene en cuenta bien un enfoque racional. Y bueno, ya que está, pongámosle imipenem de internado, nos quedamos tranquilos, cubrimos todo, a veces no sabemos ni lo que cubrimos, pero exageramos. Entonces, uso excesivo de antibióticos de antiinfectivos. Presión de la familia. El padre no quiere irse, o la madre no quiere irse sin una receta de algo. Y generalmente nuestra receta, la gran mayoría de las veces, es antitérmico y control, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva mucho tiempo. Explicar que hay que tener cuál es la evolución natural de la enfermedad, cuántos días de fiebre va a tener, etcétera, etcétera. Y temor a la mala praxis. Va de la mano del desconocimiento. Si uno estudia, tiene claras las patologías, entonces uno contiene esa familia, no vamos a pensar siempre en la mala praxis e indicar. Los antibióticos, recuerden ustedes, no son ansiolíticos, ni para el médico, ni para la familia del paciente. Entonces, no podemos actuar por temor a la mala praxis. ¿Y cuáles son las consecuencias? Consecuencia puede ser la falla terapéutica, porque capaz que yo estoy muy tranquilo y al paciente le indiqué imipenem, pero resulta que mi paciente tiene una infección necrotizante de piel y partes blandas, donde participa el Staphylococcus aureus, meticilino resistente, y yo le he puesto imipenem porque estaba re seguro, amplio espectro, y no cubre Staphylococcus aureus. Entonces a veces puedo tener falsa sensación de tranquilidad, creyendo que indique lo mejor, pero me lleva a la falla terapéutica. Selección de microorganismos resistentes. Esta es una consecuencia muy temida. En nuestro hospital hay cepas de pseudomonas y de Klebsiella multiresistentes, que son solamente sensibles a colistin. Fíjense ustedes el problemón que esto trae aparejado. Entonces, la selección de la resistencia es muy importante. Aumento innecesario de costos de salud. La toxicidad. Los pacientes a veces reciben drogas muy tóxicas, por ejemplo, en las infecciones estafilocóccicas, poner vancomicina a todos los pacientes no parecería ser racional, y encima la vancomicina ustedes saben que es cara y encima es muy tóxica a nivel renal. Entonces, la toxicidad de los pacientes, y con la selección de los microorganismos resistentes, aumento de las infecciones graves, y especialmente esto lo vemos en el contexto de los pacientes internados. Entonces, ustedes ven que analizamos las causas, analizamos las consecuencias, y parecería ser que es un problema bastante complicado. Ahí está. Entonces, esto uno lo escucha siempre: ponerle meropen en banco. ¿O qué hacemos para quedarnos tranquilos? Dale 2, siempre es mejor dar 2 y no 1, mejor endovenoso. Entonces, estas son las expresiones que uno escucha frecuentemente en la práctica diaria y que son causas de este problema. Muy bien, entonces, ahora sí, una vez que hemos hecho una situación, vamos a ver. Los antibióticos se pueden utilizar para profilaxis o para tratamiento, ¿verdad? Y para profilaxis, uno lo indica para profilaxis primaria y para profilaxis secundaria. ¿Qué será la profilaxis primaria? ¿Qué se les ocurre? Pero hablamos de antibióticos. Para el mundo comprometido. No, piensen, primario, ¿qué significa? Es un paciente que nunca entró en contacto con un determinado germen, para evitar la infección. Por ejemplo, podría ser la profilaxis prequirúrgica. O la otra que podría ser también, vieron ustedes cuando tienen un caso de una meningitis por meningo o una meningitis por hemófilus, se le da rifampicina a los contactos para prevenir que ese paciente haga la enfermedad invasiva. Eso es la profilaxis primaria, para evitar que aparezca la infección por primera vez. Y la profilaxis secundaria es para evitar, por ejemplo, una recidiva. El caso típico de la profilaxis secundaria son, por ejemplo, los pacientes HIV positivos que han tenido una neumonía por neumocistis. Entonces uno se los deja con profilaxis secundaria para evitar que aparezca nuevamente. Es puntualmente frente a un germen contra el que el paciente ya tuvo contacto. Por eso es secundaria. Esa es la profilaxis. Ahora bien, para tratamiento tenemos el tratamiento empírico y el tratamiento dirigido. ¿Qué es el empírico? Exacto, es aquel que colocamos teniendo en cuenta la condición del paciente y no tenemos todavía la etiología en mano, ¿verdad? Y el tratamiento dirigido es una vez a las 48, 72 horas que tenemos los resultados de los cultivos, entonces podemos ir específicamente a atacar ese germen con su sensibilidad documental.
Entonces, el tratamiento empírico inicial, porque es al inicio de nuestro tratamiento, tiene algunas características. Por ejemplo, debe cubrir más del 90% de los gérmenes. Y no dura eternamente, dura 48 a 72 horas. Pongamos un ejemplo. Si nosotros tenemos, hola Cris, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con una neumonía de la comunidad, ¿verdad? Tiene 4 meses de edad, el chico tiene las vacunas incompletas, ¿qué germen tengo que cubrir? Neumococo, ¿qué más? Hemófilus influenzae. ¿Cuál será mi tratamiento empírico inicial para ese paciente que me cubra? Neumo y hemófilus. ¿Qué le voy a poner? Tiene 4 meses, piensen. Ya todos vimos neumonía la semana pasada. ¿La ampicilina sola me va a alcanzar? No, porque me falta la cobertura de hemófilus. Le pondré con un inhibidor de beta-lactamasa que cubre hemófilus, le pondré una cefalosporina de segunda generación, puedo ponerle ceftriaxona como tercera generación. Empírico inicial. A las 48 horas van a bacterio y tienen el resultado del cultivo neumococo sensible a la penicilina. ¿Qué hago? Tratamiento documentado dirigido. Con mi tratamiento empírico inicial va a andar bien si le puse ceftriaxona, sí, pero es mucho para el neumococo sensible. Entonces yo lo dirijo teniendo en cuenta la sensibilidad y le bajo, le pongo ampicilina. Ese es el tratamiento dirigido, que a veces es el mismo del empírico y a veces se cambia. Cada vez que tengan la oportunidad de utilizar antibióticos de menor espectro, siempre hay que hacerlo, por lo que hablábamos de los costos en salud, los costos en toxicidad y los costos en la resistencia. Entonces, ese es el tratamiento documentado dirigido. Y por último, el tratamiento secuencial, parenteral, oral. El paciente ingresa con una infección severa, le ponemos la medicación por vía endovenosa. ¿Hasta cuándo? Hay pacientes que tendrán que hacer el tratamiento por vía endovenosa toda su infección. Por ejemplo, ¿qué pacientes nunca le pasarían a la vía oral? Piensen de acuerdo al foco. Un paciente que tiene una infección, ¿dónde? A ver, una meningitis, muy bien. Las infecciones del sistema nervioso central, el tratamiento es endovenoso siempre. O el paciente que tiene hemocultivos positivos, o el paciente que tiene una endocarditis bacteriana. Entonces, existen ciertas condiciones que tienen que darse para que uno pueda pasar secuencialmente de la vía parenteral a oral. ¿Qué será? Que el paciente mejore de su fiebre, que los reactantes de fase aguda estén en disminución y que tenga hemocultivos negativos. Si todas estas condiciones están dadas, aproximadamente entre el tercer al quinto día de la evolución, el paciente puede pasar a la vía oral y de esta manera puede retornar a su casa donde completar el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces a la hora de ir a elegir el antimicrobiano, uno tiene que hacerse algunas preguntas y pensar. Primero, categorizar la infección. Ya vamos a ver con detalle a qué se refiere esto. Segundo, evaluar la necesidad de los estudios microbiológicos, es decir, el ejemplo que hacíamos del chico de la faringitis, ¿qué será? Hacerle el éxodo de fauces. Al chico de la neumonía, hacerle los hemocultivos. Al chico de la meningitis, hacerle la punción lumbar. Y definir la necesidad de realizar un tratamiento empírico. Habrá situaciones donde uno podrá diferir el tratamiento y habrá situaciones como las urgencias infectológicas que ya vamos a ver, que uno tendrá que colocar el tratamiento empírico inicial en ese momento, porque si no se le va la vida al enfermo. Entonces recuerden, categorizar la infección, ver el tema de los estudios de laboratorio y pensar si el paciente necesita un tratamiento empírico inicial. Entonces, yendo al primer ítem, de categorizar la infección, hay ciertas variables que a lo largo de lo práctico ya las hemos ido empezando a mencionar. Por ejemplo, la edad, ¿verdad? Recién pusimos el ejemplo de la neumonía. La edad, o sea, una neumonía en un paciente menor de 6 meses es una etiología, en un paciente de 5 años es otra, será neumococo solo, etcétera, etcétera. Entonces, la edad es predictor de la etiología. Por ejemplo, en el periodo neonatal, si el paciente tiene neumonía, le agregaremos los bacilos negativos del tracto genital de la mamá. Es por eso que la edad es fundamental. Y la edad, si uno hace referencia a la etiología, va de la mano ¿de qué? De las inmunizaciones también, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta la edad y las vacunas de ese paciente.
refiriéndonos también el tipo de huésped. No es lo mismo ser un huésped normal que el huésped inmunocomprometido, ¿verdad? El inmunocomprometido puede tener gérmenes oportunistas y el huésped normal vamos a tener los organismos habituales que se espera para cada infección. Los contactos. Si hay, por ejemplo, si viene uno con tos, moco, resfrío, dolor de cuerpo y en la casa están todos iguales, ¿uno qué va a pensar? Que tiene una patología probablemente viral y en el contexto de este momento epidemiológico pensaremos que por ahí tiene una enfermedad por influenza. Entonces, el medio epidemiológico es muy importante. ¿Dónde adquiere la infección? ¿Y a qué se referirá esto? En la comunidad o intrahospitalario, porque va a variar la etiología. Fíjense ustedes que todo esto nos define qué germen voy a encontrar. La presencia de foco clínico, si tengo una neumonía pensar en neumococo, si tengo piel me orientaré a pensar por ahí en estafilococo y en estrepto, si es una infección urinaria pensar en bacilos gram negativos, etcétera, etcétera. Y la comorbilidad. Esto se refiere a otras patologías, por ejemplo, que no necesariamente son inmunocompromiso, pero puede ser si ese paciente, por ejemplo, tiene una insuficiencia renal, si ese paciente tiene alguna hepatopatía por otra causa, tiene plaquetopenia que no le pueda poner un intramuscular. Entonces, todo eso es la comorbilidad. El segundo punto habíamos dicho que era, una vez que hemos definido y hemos categorizado la infección y ya pienso el germen, evaluar cómo lo voy a encontrar. La realización de estudios microbiológicos. Entonces acá hay que tener en cuenta, siempre antes de los antibióticos, con una dosis de antibiótico alcanza para negativizar los cultivos. Entonces por ahí el paciente viene tomando amoxicilina hace 3 días y ustedes le ven una placa y le quieren hacer un exudado de fauces, lo más probable es que ese exudado sea negativo y lo más probable es que esa faringitis sea viral, porque no hay faringitis que no responda a la amoxi. Entonces acuérdense, siempre antes de indicar el antibiótico. Y esto es muy importante, tomarse el trabajo de dialogar con el microbiólogo, de decirle, che, mirá, este chico tiene tal cosa, es un paciente así, asá, y en la medida que uno dialoga con el microbiólogo, uno puede obtener más datos. O por ahí, por ejemplo, dicen, no, este germen es contaminante. No, mirá, no es contaminante, es un inmunocomprometido, no me tires la placa, seguilo, hacele antibiograma. Entonces, el diálogo con el microbiólogo es fundamental, nos lleva más tiempo, pero nuestro ejercicio de la medicina va a ser mejor. Y lo otro es el tratamiento empírico, y nos referíamos a esto, a cuáles son las situaciones donde yo no puedo esperar, y estas son las urgencias infectológicas. Infecciones en el inmunocomprometido en general, el paciente HIV positivo, el paciente asplénico, es decir, el paciente esplenectomizado, ya sea por trauma, ya sea porque tengo una hemoglobinopatía, que tengo una asplenia funcional, cualquier tipo de causa de asplenia con fiebre es una urgencia. Dentro de los inmunocomprometidos, el neutropénico febril, como vemos ahí arriba, o cualquier paciente oncológico con fiebre es una urgencia. Las infecciones necrotizantes de piel y partes blandas, el paciente con sepsis, sea cual sea su foco clínico, pacientes con infecciones del sistema nervioso, meningitis, encefalitis, absceso de cerebro, etc. Son aquellas situaciones que son urgencias, que tengo que pensar. Y después hay otras infecciones que si bien por ahí no es grave porque no se le va la vida al enfermo, pero sí les puede traer secuela. Ustedes se acuerdan que en el práctico pasado hablamos de infección urinaria y dijimos que en la infección urinaria uno no puede esperar. ¿Por qué? Porque el chico puede hacer cicatrices renales. Entonces es una situación donde si bien con urgencia uno tiene que iniciar el empírico. Por ejemplo, en la faringitis aguda, en la otitis media aguda, son situaciones donde uno se puede tomar con calma, esperar los cultivos, ver la valoración clínica para ver si le va a indicar o no el antibiótico. ¿Estamos de acuerdo? Infecciones severas o invasivas. Infecciones severas podría ser la infección urinaria, infecciones invasivas otras, como por ejemplo las artritis, las neumonías de la comunidad, la neumonía con derrame pleural. Uno no le va a sacar el líquido pleural y va a esperar 3 días a ver si crece o no crece. Uno le va a poner el empírico inicial, ¿sí? Y muy bien, entonces una vez que uno se planteó, categorizó la infección, sabe que le va a hacer los cultivos,
sabe que le tiene que indicar sí o sí el antibiótico y vamos a poner un ejemplo. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a hacer siempre el ejemplo de la neumonía porque es lo que realmente vemos, o si quieren hagamos un ejemplo de una artritis, a ver, cambiemos de tema. Una artritis, supongamos bien, un chico con fiebre, dolor, le diagnostican una artritis de cadera, el chico tiene 5 años, vacunas completas. ¿Uno qué pensaría? Agente etiológico más probable, infección osteoarticular, ¿quién será? El Staphylococcus aureus. Entonces, muy bien, consideramos agente etiológico más probable, Staphylococcus aureus, y considerar la resistencia de ese patógeno. ¿Qué sabemos del Staphylococcus aureus hoy por hoy? ¿Cómo viene? Viene con el tema de la meticilino resistencia. Entonces, la mitad de los estáfilos son meticilino resistentes. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que antes yo por ahí le ponía céfalo de primera, pero ahora por la meticilino resistencia no le voy a poner. Y tener en cuenta esto, la farmacocinética, es decir, los cambios que sufre la droga dentro del organismo, la absorción, la distribución, etcétera, etcétera, la farmacodinamia, sobre todo, ya lo vamos a ver, elegir un antibiótico que sea bactericida en la medida que podamos, que concentre bien en los focos, buscaremos un bactericida que concentre muy bien a nivel óseo y de cavidad articular. Farmacéutica, bueno, en este momento por la infección nosotros se lo vamos a poner por viento venosa, pero cuando lo pasemos a la vía oral, en la farmacéutica que nos interesa, que esté disponible por boca y en líneas generales que sea de buen sabor para que el paciente lo pueda tomar, ¿sí? Porque si no, no lo va a tomar. Y en las infecciones ambulatorias, la adherencia al tratamiento, siempre tratar que sea lo que decimos de menor toxicidad y de bajo costo, ya sea para la institución o para el paciente mismo. Entonces, en lo que decíamos recién, tener en cuenta la absorción, la distribución, metabolismo y excreción, que si lo vamos a administrar por vía oral tenga buena absorción gastrointestinal, con alta biodisponibilidad y concentración en el sitio de acción. Por ejemplo, los aminoglucósidos, que son muy buenos para algún foco porque concentran muy bien en el riñón, son malos para el pulmón. Entonces, no lo voy a poner como tratamiento adyuvante de una neumonía porque yo sé que no concentra en el pulmón. Por ejemplo, que tenga vida media prolongada. ¿Por qué? Porque me permite espaciar las dosis. Entonces, si el chico está internado, menos trabajo para la enfermera. Y si el chico está en la casa, menos trabajo para la madre y me aseguro que complete el tratamiento. Entonces, mientras vida media más prolongada, son menores dosis del antimicrobiano. Bien, teniendo en cuenta la farmacodinamia, siempre pensar un antibiótico bactericida. ¿Se acuerdan que hablábamos en el práctico pasado o el anterior? Hablábamos de con el rotatorio de esto. Hablábamos de la clindamicina y la banco, con las infecciones estafilocóccicas. ¿Y por qué a un paciente séptico con una infección de piel y partes blandas o articular le pongo banco? Porque la clindamicina, ¿qué es? Bacteriostática. Entonces, cuando uno tiene un paciente con una infección severa, no le va a poner una droga bacteriostática, le va a buscar una droga bactericida. Entonces, esa es una premisa a tener en cuenta. Y que siempre sea responsable, que actúe frente a los gérmenes que estoy buscando tratar, que sea estable frente a las metalactamasas y sobre todo que tenga escasa inducción de resistencia. Hay antibióticos puntuales altamente inductores, uno es la rifampicina, por ejemplo. Es por eso que uno nunca la va a usar solita. Ustedes ven que siempre va, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo más frecuente del uso de la rifampicina? En la tuberculosis. Pero vos ves que no va solita, va en el combo de un grupete de antibióticos que van a tratar esa infección. Son de las pocas situaciones que ustedes la usan solas, el ejemplo que dimos primero de profilaxis primaria, que sería la profilaxis en los casos de meningitis, por ejemplo, que ustedes van a utilizar la rifampicina por 2 a 4 días según el gen. Pero sería prácticamente la única indicación que la van a usar como monoterapia. Y después, teniendo en cuenta los parámetros farmacéuticos, decíamos que esté disponible por la vía que queremos usar, que tenga agradable sabor. Hay antibióticos espectaculares, pero son de muy mal sabor, entonces los pacientes no lo toman, lo vomitan y es lo mismo. Habremos elegido muy bien, pero si el paciente no le toma, no nos sirve. Y sobre todo, la absorción teniendo en cuenta los alimentos. En líneas generales no hay problema. Los medicamentos pueden darse con las comidas, con la leche, a excepción de la citromicina, que tiene que darse lejos, y las quinolonas. Por ejemplo, las quinolonas deben darse lejos de los lácteos y de las comidas.
Otras son las tetraciclinas, son quelantes de calcio, entonces tiene que ser lejos de los lácteos, por ejemplo. Son detalles que uno tiene que conocer, porque por ahí uno dice, lo tengo con esto. Es sensible, pero el paciente no evoluciona. ¿Por qué? Porque no he tenido en cuenta este parámetro. Muy bien, ¿por qué vía vamos a administrar los antibióticos? Fíjense ustedes que tenemos la vía endovenosa, la vía intramuscular y la vía oral. Vamos a ver las ventajas y las desventajas más o menos de cada una de ellas. La vía endovenosa. La absorción, ¿cómo es? Inmediata. Yo hago una infusión y aproximadamente a los 30 minutos yo ya tengo el pico en sangre, ¿sí? Obviamente que de acá se desprende que lo voy a usar en qué situaciones, en las emergencias, en las infecciones severas. ¿Cuáles son las desventajas? Entonces, que tenemos mayor riesgo de infecciones severas. Por ejemplo, si ustedes han visto alguna vez, si uno coloca vancomicina en una infusión severa, aparecen muchísimos efectos adversos como el síndrome del hombre de cuello rojo, una liberación de histamina con un cuadro de hipotensión, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en las drogas que son para infusión en goteo, hacerlo así, despacito. La vía intramuscular, si es en soluciones acuosas, es rápida. Les diría que es igual que la vía endovenosa. Por ejemplo, el clásico efecto de esto es cuando uno pone una ceftriaxona intramuscular. Uno a la media hora ya tiene droga actuando en sangre similar a la vía endovenosa. ¿Y para qué la podemos utilizar? Por ejemplo, para el tratamiento ambulatorio de infecciones severas. Yo cuando era residente, me acuerdo que teníamos, por ejemplo, en el hospital, pacientes que tenían una meningitis, pónganle neumocóxica, el paciente había andado muy bien, era de muy buena familia, todo excelente, estaban dadas las condiciones inclusive para externarlo, pero ¿qué dijimos? Sistema nervioso, no podemos biorar. ¿Qué hacíamos? Se le trataba con intramuscular, para completar los 14 días que le quedaban, los últimos 3 o 4 días eran intramusculares. Entonces, eso es el tratamiento ambulatorio de infecciones severas que permite el alta antes de tiempo de los enfermos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que no es apropiada para grandes volúmenes. A usted no le van a poner 10 mililitros, uno tiene que sacar las cuentas. Entonces, desgraciadamente es para pequeños volúmenes, ¿sí? Puede producir dolor que se puede subsanar con uno le coloca el solvente indoloro que viene con lidocaína y eso ayuda bastante con el dolor. Y después, los lentos o de depósito, que ¿cuál será? La penicilina benzatínica. Esa es lenta, es de depósito, ustedes colocan una inyección de penicilina benzatínica y ustedes van a tener efecto por 3 a 4 semanas. El uso más frecuente de esta infección, de este antibiótico, ¿cuál es? La sífilis, muy bien. Entonces, es muy útil para esto. A veces se usa en el tema de la faringitis, uno prefiere no hacerlo cuando uno no se puede asegurar la adherencia o en profilaxis de fiebre reumática cuando el paciente no va a cumplir con tomar todo el tiempo, ¿sí? Pero el uso más frecuente es en la sífilis. Y la vía oral, la absorción es variable por todos los factores que dijimos recién. ¿Cuál es la utilidad o la ventaja? Que es la más cómoda de todas, pues se hace en el domicilio, es la más económica siempre, sin lugar a dudas, pero como desventaja requiere la cooperación de la mamá porque se tiene que acordar y del paciente porque lo tiene que tomar. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Cuando uno habla de los tratamientos, uno diría que la gran mayoría de las situaciones se pueden tratar con un solo antibiótico. Podemos hacer monoterapia. Habíamos dicho infección, una neumonía, ampicilina. Después habíamos dicho la artritis, que podía ser clindamicina o banco. Pero hay situaciones donde el espectro de microorganismos es tan grande que a veces tengo que combinar. Por ejemplo, infecciones polimicrobianas. ¿Cuál es la clásica infección que representa esto? Peritonitis. Muy bien, las infecciones intraabdominales. Tengo que cubrir anaerobios, tengo que cubrir bacilos gram negativos y si bien a veces hay algunas drogas monoterapia, pero generalmente por el tema del impacto de la resistencia, uno usa combinaciones como puede ser un antianaeróbico con el metronidazol más un aminoglucósido que me va a cubrir los bacilos negativos. Por ejemplo, metronidazol más gentamicina. Ese es el clásico esquema de las infecciones abdominales.
Otra situación, infecciones severas por gérmenes resistentes. Por ejemplo, una sepsis intrahospitalaria por pseudomonas aeruginosa. Le ponemos unas drogas antipseudomonales, por ejemplo, ¿qué cefalosporina de tercera es antipseudomonal? Ceftazidima, muy bien, más el aminoglucósido que cubre pseudomonas, que será amicacina. Entonces, ¿por qué? Porque es un patógeno resistente. Hago terapia combinada. En el tratamiento empírico inicial, muchas veces, por ejemplo, en un paciente inmunocomprometido, un neutropénico febril, que tengo que cubrir gran cantidad de microorganismos, tengo que usar combinaciones de antibióticos. Para hacer sinergismo, y ustedes me lo dijeron recién al ejemplo, donde usábamos la rifampicina, la tuberculosis. Otra situación puede ser la endocarditis. Y para prevenir la emergencia de la resistencia, también en el caso de la tuberculosis, que no se pueden usar ninguna de las drogas como monoterapia, salvo para prevención. ¿Sí? Entonces, esas son las situaciones que en la práctica uno usa combinaciones de antibióticos. Y bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado en uno de los últimos ítems que había que tener en cuenta la comorbilidad de los pacientes? Entonces, habíamos hablado que el paciente podía tener insuficiencia renal, o que podía tener daño hepático, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que en líneas generales, los pacientes, las drogas necesitan ajustes de las dosis con insuficiencia, en los pacientes con insuficiencia renal, pero en estadios ya de enfermedad muy grave. ¿Cuáles son las drogas más seguras? Miren ustedes, en líneas generales son los betalactámicos, miren, ceftriaxona, cefaclor, y recién solo en la infección severa requieren algún ajuste. Penicilina, moxi, ampi, céfalos de primera, ceftazidima. Entonces, los betalactámicos creo que son las drogas más seguras que tenemos, con menos perfil de toxicidad. Estos no requieren modificación de la dosis. Directamente, cuando hay insuficiencia renal y el paciente está con alguna esta medicación, directamente se suspende. Esto, miren, cambios en la insuficiencia renal leve, y esto se lo van a acordar porque son las dos drogas, o los aminoglucósidos, las bancos nefrotóxicas por excelencia. Entonces, esto sí, aunque sea leve la insuficiencia renal, ustedes le van a cambiar, le van a ajustar la dosis. ¿Y el imipenem por qué? Porque el imipenem, acuérdense que ya lo vamos a ver, que solito no hace nada, requiere el agregado del cilastatin para no ser hidrolizado en el riñón. Entonces, ante insuficiencia leve hay que adecuar. Y después, solo en la insuficiencia severa son el gran grupo de prácticamente todos los antibióticos. ¿Sí? Ustedes me avisan cuando puedo pasar. ¿Sigo? ¿No? Sí. Ahora sí. ¿Qué pasa con la insuficiencia hepática? Esto, con acordarse las drogas que son hepatotóxicas, uno se va a acordar más bien que hay que tener ciertos cuidados o precaución. ¿Por qué ponemos los macrólidos en precaución? Porque son inductores enzimáticos. Entonces son inductores enzimáticos. ¿Y cuál es el problema también? Que aceleran el metabolismo de otras drogas. Entonces, ojo con los macrólidos cuando el paciente tiene insuficiencia hepática. La clindamicina no es que sea tóxica en sí para el hígado, sino que como es metabolizado, tiene metabolismo hepático, aumenta su vida media. Entonces tendremos que tener cuidado por ahí, en lugar de darla cada 6, usar cada 8 horas. En los pacientes con hepatopatía de base, tener cuidado con los tuberculostáticos, que son drogas que dan daño hepático. Son la rifampicina, la isoniazida y la piracinamida. Son drogas que hay que tener mucho cuidado. Tan es así que en el tratamiento de la tuberculosis uno va monitoreando con transaminasa, porque a veces uno tiene aumentos asintomáticos de la transaminasa que hay que ir vigilando. Y lo último, fíjense, los betalactámicos se asocian con mayor frecuencia de leucopenia en aquel paciente con falla hepática. Entonces, tener cuidado. Uno verá
si esa leucopenia la puede ir manejando, y si no, si existe otra droga que sea efectiva frente a lo que tiene el enfermo, se prefiere cambiar, porque la leucopenia trae de mano una disminución de neutrófilos, entonces es una situación complicada. Entonces, siempre que exista una droga alternativa en estas situaciones, es conveniente cambiar. Bueno, y en neo, algunas consideraciones. Ustedes saben que el neonato es un huésped muy particular, que todo va a depender de su edad gestacional y con su peso. Existen algunas tablitas teniendo en cuenta, eso no importa que lo sepan, pero saber que en neonatología todas las drogas en líneas generales se adecuan a la edad gestacional y al peso. Pero bien, hay antibióticos que no le vamos a poder dar al neonato. Por ejemplo, la trimetroprima sulfa no está aprobada por la FDA porque la trimetroprima lo que hace es competir por el sitio de unión de la bilirrubina. Entonces el neonato que por ahí está con hiperbilirrubinemia, que tiene que conjugarse, y yo le doy la trimetro se une para conjugarse. ¿Y qué pasa? Tengo hiperbilirrubinémica kernicterus. Entonces ese es el riesgo, el fundamento de por qué no damos trimetro sulfa. ¿Qué más está contraindicada? El cloranfenicol por la toxicidad hematológica, las tetraciclinas porque dan toxicidad a nivel de los dientes, a nivel ósea, la nitrofurantoína, anemia hemolítica. ¿Se acuerdan que en el práctico la semana pasada cuando vimos infección urinaria hablamos que un paciente con infección urinaria después tiene que seguir con profilaxis para evitar las recaídas o recidivas? Y dijimos que esa profilaxis se hacía con trimetro o con nitrofurantoína, excepto el menor de un mes que se le da céfalo de primera, y fíjense por qué no puede recibir las hormonas, ¿sí? Bueno, y la situación de los aminoglucósidos y la banco, que se recomienda monitoreo de los niveles séricos porque la absorción puede ser errática y sobre todo por la toxicidad renal. Entonces, esta es la situación en negro. ¿Qué pasa con los antibióticos en el embarazo? ¿Sí? Eso no importa. Con los embarazos, uno tiene que tener en cuenta que las drogas más seguras en el embarazo son las penicilinas. De hecho, que el tratamiento de la sífilis en la embarazada se usa con penicilina y es el tratamiento de elección. Las cefalosporinas, para una infección urinaria siempre damos cefalosporinas de primera generación con total seguridad. Eritromicina, no hay ningún problema. Entonces ustedes fíjense que tenemos un gran grupo de antibióticos para tratar a la mujer embarazada sin riesgo, ni para ella ni para su feto. El metronidazol está muy controvertido. Y hablo del metronidazol sistémico, no el metronidazol tópico en el caso de la vaginosis, ¿sí? Hablo del metronidazol por vía oral. No utilizar tetraciclinas, aminoglucósidos y trimetro. Fíjense ustedes que son los mismos antibióticos que teníamos que tener cuidado en el neonato, y es el mismo fundamento. Entonces, mucha precaución en la mujer embarazada. Y las quinolonas son clase C de la FDA, que quiere decir que hay estudios en animales que serían de toxicidad, pero que todavía no en humanos. Entonces, ¿qué pasa con las quinolonas? Se van a administrar cuando no exista otra alternativa terapéutica. Si ustedes tienen otra opción, le van a dar la otra. Les digo esto porque en adultos se utiliza, hay un uso muy indiscriminado de las quinolonas. Entonces, tener cuidado antes de indicárselo a una mujer. Si está con panza es fácil, pero acordarse de preguntar si pudiera estar embarazada. Entonces, para resumir, ¿cómo vamos a indicar el antibiótico adecuado? Entonces, participa el foco clínico, y en el foco clínico tener en cuenta la etiología, el patrón de resistencia de ese microorganismo en la comunidad donde ustedes trabajan, y siempre tratar de tener muestras para tener el germen en la mano. Si será una infección de piel y partes blandas, la punción, aspiración de la lesión. Si tiene una infección invasiva, serán los hemocultivos, etcétera, etcétera. Siempre obtener la muestra. El huésped, tener en cuenta la edad como predictor de etiología, el calendario completo de vacunas de ese pacientito, y en ese huésped la comorbilidad renal, hepática, etcétera, etcétera. Y si es una mujer, si está embarazada o dando la teta. Lugar de adquisición de la infección en el hospital o en la comunidad, y en el antimicrobiano en sí,
tener en cuenta las características de la farmacocinética, la farmacodinamia y las consideraciones especiales de la insuficiencia renal, de la insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa importante, que lo habíamos dicho al principio, todas estas preguntas las voy a seguir siempre y cuando el antibiótico sea necesario. Me pregunto primero, ¿es necesario el antibiótico? Y entonces, una vez que yo decido que sí es necesario, que ese paciente se beneficia con eso, entonces, que sea activo frente a ese germen, indicar la dosis correcta, y dosis correcta en pediatría es miligramos por kilo y por día. No es a ojo, 5 centímetros cada 8, o le miran así, no, es la dosis adecuada. Si le doy de más, ¿qué me pasa? Es tóxico, y si le doy menos voy a tener fallo terapéutico. Entonces indicar la dosis adecuada. Ese antibiótico en dosis adecuada, ¿qué va a conseguir? Concentraciones útiles en el sitio de infección que pretendo tratar, y para que todo me vaya bien tengo que hacerlo ¿cómo? En el intervalo óptimo. Tratar de elegir siempre el antibiótico con menor toxicidad y no prolongar más allá de lo necesario los tratamientos. Existe en la actualidad una tendencia a usar tratamientos acortados. No es 10 a 14 días, 21 días. No. Hoy por hoy todo más corto. Entonces siempre, cuando se pueda, hacer los tratamientos acortados. Y creo que esa es la última. Si tienen alguna pregunta, ¿alguna duda? En los inmunocomprometidos, doctora, a pesar de que no hayan tenido, digamos, enfermedad oportunista u otra enfermedad, ¿también se llamaría profilaxis primaria si le doy, por ejemplo, el antibiótico? No. La profilaxis primaria es solamente cuando no tuvo contacto con ese germen. Este inmunocomprometido no tuvo contacto, por ejemplo, con la neumonía, por ejemplo. O con otra enfermedad. Sí. Y le doy, por ejemplo, un macrólido. ¿Para qué le estás dando? Por ejemplo, a ver, que le dé puede ser para neumonía, o puede ser para... ¿Vos querés que es inmunocomprometido, que tuvo contacto con gente? Entonces, ¿y por qué le vamos a dar un tratamiento preventivo con antibióticos entonces? Claro, por eso, pero estaba así. No se hace. No. Por ejemplo, el tratamiento, o sea, la prevención en el uso de antibióticos en inmunocomprometido puede ser, digamos, profilaxis primaria sería la mamá tiene cáncer, supongamos de mama, está con quimio, el hermanito, uno de los hijos chiquititos tiene un coqueluche, confirmado por PCR. Nosotros le vamos a dar a esa señora el macrólido para que no se contagie del coqueluche de ese paciente. Todavía nosotros tuvo contacto con el enfermo, no sabemos con el germen, porque no sabemos si se colonizó en su vía aérea superior. Eso es profilaxis primaria. Ahora bien, si esa señora desarrolla la enfermedad, ya será tratamiento. El ejemplo, profilaxis secundaria, otro ejemplo, profilaxis primaria hoy sería la profilaxis con oseltamivir a los contactos de influenza A. Supongamos esa misma señora tiene el marido con gripe, le hacen el virológico, influenza A. La señora con cáncer y con quimio sería un desastre que se agarre la gripe. Uno sabe que si está vacunada la respuesta puede ser más o más, entonces le doy oseltamivir profilaxis. Esa es profilaxis primaria. Tiene el antecedente epidemiológico, pero todavía por ahí no tuvo la colonización, contacto con el germen. La secundaria es cuando el paciente tiene una infección documentada por ese germen. Por eso yo les puse el ejemplo más fácil, que era el HIV con la neumonía por neumocistis. El paciente HIV, infiltrado pulmonar, le hacen los estudios, neumocistis. Lo tratamos con trimetrosulfa a las 3 semanas. Pero después lo dejo con el supresivo para evitar que ese paciente haga un nuevo episodio. Esa es la diferencia entre la primaria y la secundaria. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? En cuanto a la dosis, ustedes se que miligramos por día, ¿verdad? No hay ninguna relación con la dosis del adulto que no puede decir. Y no. Aproximadamente cuando el paciente supera los 30-40 kilos, ya es bastante extrapolable a lo que es el peso del adulto. ¿Sí?
¿sí? Y uno sabe cuál es la dosis máxima de cada antibiótico. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que pesa 10 kilos y tiene una neumonía, yo sé que la dosis de ampicilina es a 200 por kilo. Entonces serán 200 por 10, son 2 gramos. Con tranquilidad le pongo los 2 gramos, no importa. Pues yo sé que la dosis máxima de AMPI puedo llegar hasta 12 gramos. Con tranquilidad. Entonces, lamentablemente en el paciente pequeñito es todo miligramos por kilo y por día. Y eso está estudiado con estudios, digamos, de concentración, de eliminación y de valores, digamos, de concentración en sangre, teniendo en cuenta la SIM de los gérmenes. Entonces, siempre es miligramos por kilo y por día. De todas maneras, son pocos los antibióticos que ustedes van a tener que aprender por ahí para la neumonía. Ahora Cristina les va a contar el meningitis, etcétera, etcétera, que sí o sí van a tener que saber la dosis puntual. El tuberculostático, que es miligramos kilo día también, por ahí para tuberculosis es importante conocer las dosis, pero son pocos los antibióticos. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos? Bueno, muy bien, los dejo entonces.